Buenas tardes, soy Brenda Mono Tejada del PAI 5C, estudiante del PAI 5C del Colegio Particular Pedro Ruiz Gallo. Em, Vamos a hacer una entrevista del proyecto personal que venimos desarrollándolo con mi profesora Milagros Mercado y mi profesora Margot Chaparro. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Alejandra Buroncle y Daniel Lorenzo Gómez. Empezaremos haciendo la primera pregunta con Daniel. ¿Puedes explicar en qué consisten las TIC, tecnologías de la información y comunicación? Bueno, muchas gracias. Las tecnologías de la información y la comunicación es un concepto realmente muy amplio, pero sobre todo hace referencia a todos aquellos recursos que se emplean para la gestión y el almacenamiento de la información, como puede ser, por ejemplo, un ordenador o puede ser, por ejemplo, un disco duro, y también de la comunicación, es decir, todos aquellos recursos que permiten la comunicación entre seres humanos, como puede ser, por ejemplo, un teléfono móvil o la banda ancha que nos permite tener acceso a Internet. Mm. También le haremos la misma pregunta a Alejandra Buronque. ¿Puedes explicar en qué consisten las TIC? Bueno, tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías que nos permite intercomunicarnos de forma virtual, igual como dice Dani, que hardware, como un teléfono, una computadora, como puede ser un software, como las diferentes redes sociales que se manejan hoy en día, como Twitter, eh, TikTok, Instagram, Facebook, y que, bueno, han generado que se revolucione no solo la comunicación, sino también la educación y todo el tipo de interacción social que hemos visto a raíz de la pandemia, que ha hecho un boom. Sí. Am, bueno, Daniel, ¿podrías responder la siguiente pregunta? ¿Cuál es la importancia que tienen las TIC para que los adolescentes puedan realizar sus tareas del colegio secundario? Bueno, las TIC es lo que permite, especialmente a los acceso universal eh, a la información. Eh, Gracias a las TIC, hoy en día, sobre todo hoy en día, tenemos una gran oferta de fuentes variadas para consultar información y para contrastar esos datos. Así que es importantísimo que a día de hoy los jóvenes tengan acceso a este tipo de tecnologías, sobre todo comparado con tiempos atrás, ¿no? Donde para consultar cualquier cosa tenías que eh, hacerte con una enciclopedia en papel que seguramente está. Así que bueno, creo que es muy, muy importante que los jóvenes tengan acceso a ello. ¿Y cuál es tu opinión, Alejandra? Bueno, sí, complementando, los dos somos de la misma generación, somos del 88, y es en el momento que empiezan a aparecer las TIC, y bueno, nosotros teníamos máximo el Encarta, que era una enciclopedia virtual, y todos entonces te manejamos la misma información. Entonces, si había un trabajo que realizar en el colegio, todos llegábamos con exactamente la misma información y que probablemente estuviese desfasada. Pero en este momento, ya que tienen muchas fuentes para poder consultar, pueden ver no solamente un punto de vista cuando tienen que investigar algo, sino pueden tener diferentes fuentes y así pueden contrastar, tener en cuenta que la fuente viene de alguien, entonces saber de qué punto de vista se está tocando un tema. Entonces pueden sacar ustedes sus propias conclusiones leyendo a muchos autores sobre el mismo tema y ustedes sacar sus conclusiones. Nosotros básicamente teníamos solamente una fuente y habría que confiar en ella y más nada. Sí, pues. Para la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un adolescente para determinar si la información que busca es falsa o correcta? Bueno, justamente enlazando con eso. Sí, exactamente, como decía antes, el hecho de que tengamos acceso a diferente información creo que es fundamental para no caer en la trampa de las falsas informaciones, es justamente el poder contrastar. Es decir, si buscamos algo que nos interesa, no quedarnos solamente, por ejemplo, con el artículo de la Wikipedia, sino tratar de buscar papers o otras fuentes
fiables para contrastar y, y no caer, como digo, en esa trampa de solamente hacer caso a la primera fuente que leemos. Ver que esté avalado por algún tipo de instituto o institución seria, pero sobre todo ser muy conscientes de dónde viene la información. O sea, uno como ser crítico y pensante, ver que si bien puede ser una información está avalada por un instituto, pero detrás hay intereses. Entonces, a ver, no sé, qué sé yo, te digo, de la guerra de Ucrania y Rusia, si tienes un paper certificado de Rusia, pues sabes que de repente el sesgo va a ir un poco hacia ese lado, ¿no? Entonces, que ahora tienes la oportunidad de tener mucha información, pero lo bueno es que uno tiene que ser muy respecto a ella. Y por otro lado, hay un tema que se llama la Ujú. infoxicación, que es cuando tienes demasiada información y ya llega un punto en que ya no sabes pues a quién creerle o cómo, por dónde seguir. Entonces, también ser equilibrado en llegar a un punto, ¿no? Ya investigué hasta acá, segura 1040 papers más, pero si intentas leértelo todo, no vas a terminar de trabajar. Gracias. Am, ¿En qué consiste tu trabajo profesional y qué tecnología de la información y comunicación empleas, Daniel? Bueno, en mi caso me dedico a la postproducción de vídeo, trabajo para cine, para publicidad, por lo tanto estoy cada día rodeado de las TIC, ¿no? Empezando por el ordenador con el que trabajo y con el que almaceno y proceso toda la información. Y también la conexión a Internet mediante la que yo envío mis trabajos a mis clientes o el teléfono con el que también me comunico con ellos. Así que mi día a día es constantemente estar rodeado de TIC. Mm, Bueno, en mi caso, yo trabajo como moderadora de contenido en una empresa que justamente le da un servicio a una red social. Entonces, bueno, estoy en contacto, el contenido que yo reviso es, bueno, es exactamente lo que estás viendo, ¿no? En tu trabajo. Y uso además las TIC para poder comunicarme con mis compañeros de trabajo, porque hay varios que están haciendo home office. Entonces, eso es una oportunidad que nos ha dado las tecnologías de línea, poder generar vínculos con gente que tal vez esté en la otra punta del planeta y sin embargo podemos trabajar juntos y juntas Ujú. de igual manera. Eh, de ujú, cualquier modo, en este punto, como hablando del trabajo, a mí me gustaría resaltar que las TIC son una herramienta de comunicación, pero no olvidar que hay un factor humano, o sea, es una herramienta, hay que usarla, pero el trabajo siempre va a generar que haya interacciones sociales. Entonces, buscar que esa sea una buena herramienta para poder desarrollarnos como seres humanos sociales, ¿no? Y tener cuidado con que el trabajo se vuelva muy individual y perdamos esta humanidad de poder empatizar con el otro, poder, por ejemplo, que yo, si de repente estamos en una reunión, me pasa, ¿no? En mi trabajo, y nadie pone la cámara, de pronto es como, y no sabes con quién estás hablando, y hay un montón de registro no verbal que te está perdiendo, ¿no? Si yo le digo a un compañero algo y yo pienso que se lo estoy diciendo de buena manera, pero mi compañero hace un gesto que yo no puedo ver, estoy perdiéndome la información de tal vez no he llegado a él o a ella de la mejor manera, ¿no? Entonces, también verlo desde ese punto de vista. gracias. ¿Podrías indicarme si tienes alguna observación respecto a mi trabajo digital? ¿Cómo los adolescentes utilizan las TIC en la actualidad a fin de optimizarlo? Bueno, lo leímos ambos Exacto, sí. y Bueno, consideramos que haces en el trabajo un repaso bastante global del tema. Especialmente valoro el hecho de que si una persona no está al corriente del concepto de las TIC y se lee el trabajo, lo entiende perfectamente porque está hecho en un lenguaje próximo. Por lo tanto, destaco una labor de desarrollar el tema, un tema tan complejo y tan amplio como sí. son las TIC en tan poco espacio. Así que, al menos por mi parte, no cambiaría nada y, de hecho, agradecer que esté tan bien cohesionado. Sí, está bastante legible, entendible.
A mí me gustaría agregarle una cosa, pero bueno, porque me gusta mucho este punto de vista, porque tú has hecho mucho énfasis en cómo ayuda al estudio, que claro, es tu tema de estudio, repitiendo la palabra, también has hablado del ocio, ¿no? De la comunicación, pero hay un tema importante que creo que atañe mucho a los adolescentes, sobre todo después de la época post-pandemia, que es salud mental. ¿No? Entonces también las TIC han ayudado mucho a aproximar la salud mental a los adolescentes y a la gente en general, porque es cotidiano el hecho de tener una sesión vía online o que la gente se puede informar mucho más sobre los trastornos eh, o la ansiedad o cosas que nos pasan todos los días. Hay muchos influencers o gente haciendo, bueno, dando mucha información sobre este tema en TikTok, en Facebook, en Instagram. Creo que ha sido una muy buena ventana para que la gente empiece a tenerse más en cuenta. Entonces, o sea, personalmente, me gustaría que también fuese integrado en el trabajo como algo también fundamental para los adolescentes, no solamente el estudio, el ocio, sino también esta aproximación a la salud mental. Y bueno, eso básicamente, pero por lo demás me pareció muy, muy bien estructurado, muy, muy divertido, los colores me encantaron, los personajes, Gracias. y me parece que está muy, muy, muy bien hecho, sí. Muchas gracias. Para la siguiente pregunta, ¿qué consejos puedes darle a los padres de familia para que sus hijos adolescentes no sean víctimas de personas con malas intenciones? Bueno, sobre todo, es decir, yo creo que las TIC, como cualquier otra cosa en la vida, no es, no son ni buenas ni malas de por sí. Es decir, al final, por ejemplo, Internet, eh, considero que puede ser tan malo como malo sea tu entorno, o tan bueno como bueno sea tu entorno. Es decir, un videojuego, un teléfono móvil no es malo de por sí, sino que al final influye mucho en la educación que recibes, los consejos que recibes por parte de tus mayores, de tus adultos. Eh, entonces, bueno, yo considero que si hay una comunicación fluida, honesta, de padre a hijo, padre a hija, madre a hijo, madre a hija, eh, el, vamos, no debería ser demasiado problema, porque si hay alguna cosa rara, si de repente el adolescente se encuentra con una persona con malas intenciones, precisamente porque hay una comunicación fluida, se podrá tratar ese tema enseguida y no será una vergüenza hablar de ello. Por lo tanto, yo creo que el mejor antídoto es tener un muy buen ambiente comunicativo y honesto en casa, para que el resto sea perfectamente hablable y, en fin, debatible, ¿no? En casa. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo estoy muy en contra de las políticas restrictivas, es decir, no dejar al niño o niña que esté a solas con su móvil o ponerle un horario o esta página no puedes entrar o a esta red social no puedes entrar. Me parece que es a que el niño o la niña lo haga a escondidas o lo haga con consejo de los amigos que probablemente saben menos o nada y sí pueda caer. Yo también concuerdo con Daniel que lo mejor es tener un ambiente de honestidad y de apertura en casa, donde haya una comunicación fluida y no haya ningún tipo de reprimenda o vergüenza si es que uno se equivoca, sino todo lo contrario, que sea como un todos nos equivocamos y vamos a aprender de ello. Entonces, pues, el niño o la niña se sienta cómodo de poder hablar de sus dudas, o si conoció a alguien, o si de repente, mira, he ganado un iPhone 11, solo tengo que mandar 1 euro y tal. O sea, poder hablar con tu familia y sin miedo y sin vergüenza, ¿no? Y así poder evitarlo, ¿no? Pero es un trabajo difícil y evidentemente su trabajo comienza desde que uno es muy pequeño, porque eso no es de la noche a la mañana. Pero sí, eso básicamente. Bueno, para la siguiente pregunta. ¿Consideras que los juegos online son beneficiosos o perjudiciales para los adolescentes? Aquí yo tengo una respuesta clara. Yo creo que, como dijo Daniel, nada es bueno ni malo y creo que todo es una herramienta.
Creo que la mejor, bueno, por mi educación y por lo que he estudiado, la mejor manera de enseñar es desde lo lúdico. Es decir, que hay muchas habilidades, como por ejemplo la motora fina, que se pueden ejercitar desde un videojuego, o las mismas matemáticas, o qué sé yo, tener un juego de las capitales, ¿no? Y de repente así se hace mucho más digerible aprender ciertos datos. Entonces, para mí siempre un juego de video, según quién lo use y cómo, va a ser beneficioso. Para mí siempre un juego de video va a estar bien, porque es un juego y porque es lúdico y es divertido. Y nadie quiere sentarse 8 horas a mirar un pizarrón y a aprender algo como loro, sino que uno le gusta como experimentarlo y generar como adrenalina de, ay, ahora sé hacer esto. Y creo que básicamente así es como tú has aprendido las cosas que has aprendido por tu cuenta. Sí, sí, o sea, básicamente o sea, totalmente de acuerdo con Alejandra y va un poco en la línea de lo que decía antes. Si tienes un mal ambiente en casa y un juego online puede servir para evadirte, para evadir de los problemas y para huir hacia adelante y empeorar tu situación. Pero si por contra tienes en casa un buen ambiente y todo es relativamente favorable, un juego online puede potenciar muchísimo la creatividad, puede potenciar tus sentidos de una manera que entonces, como decía antes, nada de por sí es bueno ni malo, sino influye mucho el entorno en el que estés. Ujú. Mm, gracias. Para la siguiente pregunta, ¿de qué manera los padres de familia pueden controlar a sus hijos adolescentes respecto del buen empleo de las informaciones que existen en la web? Mira, acá tú has usado una palabra importante que es controlar y bueno, el lenguaje construye, justamente a lo que iba antes, creo que no es el control, sino la guía. Entonces, no sé, yo cambiaría el mindsetting a ese, a que los padres sean más como un acompañante, un guía del desarrollo de sus hijos y no un controlador, un carcelero, ¿no? Porque finalmente eso no genera que se tenga confianza, ¿no? Uno tiene miedo y el miedo no es un buen suelo para que nada crezca. Entonces yo creo que volvemos a la respuesta anterior, que es generando un ambiente de confianza en el que se pueda conversar y que se puedan generar acuerdos. Si bien el padre y la madre, ¿no? O los cuidadores, que pueden ser los abuelos, quien sea que esté a cargo, tienen un rol de guía que está por encima del cuidado, de cualquier manera, esta persona sí tiene una voluntad, o sea, el niño o la niña tienen una voluntad y tienen un deseo. Puedo hacer esto porque yo lo digo, ¿no? Vamos a hablar, vamos a entenderlo, vamos a generar pactos. Vale, tú quieres jugar tal juego porque te gusta, ok, vale, tú vas a poder jugar estos juegos, pero vamos a generar un tiempo, ¿cuánto crees a ti que es un tiempo prudente? Entonces, que no haya como una cosa como solo de mandato, como si fuera una dictadura, sino creo que el mejor suelo donde se puede generar una buena comunicación y una buena relación es desde el acuerdo, desde la comprensión, tratando de ser lo más horizontal con los hijos e hijas, eh, porque así vas a generar confianza al final. Exacto, sí, no, simplemente añadir que, como decía Alejandra antes, desde siempre y más en los tiempos que corren, eh, un adolescente, si no le permiten hacer algo, va a buscar la manera de hacerlo. Por lo tanto, más vale que, pues como decía, ¿no? Que haya un buen ambiente en casa y que si tiene que hacer algo, que sea pues con la supervisión y con el buen rollo, ¿no? Al final, en casa creo que es súper, súper importante. Ujú. Bueno, con esto ya concluimos la entrevista. Como alumna del Colegio Pedro Ruiz Gallo, agradecemos a Alejandra y a Daniel por la entrevista de mi proyecto personal titulado ¿Cómo los adolescentes utilizan las TIC en la actualidad? Muchas gracias. Gracias a ti, Muchísimas Briana. gracias. Gracias.